Muchísimas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado y está con nosotros en esta oportunidad don Patricio Morera Víquez, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal del IFAN, a quien le agradecemos por este tiempo que nos está dedicando. ¿Cómo le va, don Patricio? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Es un placer poder compartir con ustedes por acá y muy agradecido de que el IFAN pueda tener un espacio en este medio tan importante. No, muy amable y los agradecidos siempre somos nosotros. 5 meses, don Patricio, de entrada en funciones, que responde también prácticamente al inicio de este año. Hablemos un poco cómo ha sido ese transcurso, ese trabajo que se ha llevado a cabo, dándole continuidad también a lo que ya se venía llevando a cabo, ¿no? Sí, por supuesto. Pues efectivamente, desde que nos vimos, Gustavo, 5 meses han pasado. Ha sido, digamos, unos 5 meses bastante trabajados, por dicha, entre lo urgente, que sin lugar a dudas es la agenda en relación al manejo de la pandemia a nivel nacional, donde los gobiernos locales han tenido un rol fundamental, y luego lo estratégico, que tienen que ver con las acciones a nivel institucional para poder mejorar el rol del IFAM en relación, digamos, con lo que su ley orgánica dictamina y qué es lo que los gobiernos locales como nuestros principales aliados esperan que esta institución haga. Así que hemos tenido que dividir la agenda en esos dos rubros. Debo decir que estoy muy contento de haber podido tener la oportunidad de trabajar acá porque lo cierto es que esta es una institución que es un buen reflejo del régimen municipal. ¿A qué me refiero? A que tiene un enorme potencial, una capacidad de hacer muchísimas cosas, algunas que hizo en el pasado, otras que ha venido haciendo, otras que no ha hecho, y que más bien la institución tiene, digamos, una deuda pendiente y por ende hay que acelerar ciertos procesos de carácter estratégico. Y ese potencial que tiene, digamos, se asocia también pues, a un montón de aspectos que también hay que mejorar, que la institución no ha hecho de la mejor manera. Y por eso digo que es un reflejo del régimen municipal, que es, digamos, un régimen, digamos, o un nivel de gobierno que hace grandes cosas por el desarrollo de este país, pero todavía tiene mucho más que dar. Y creo que eso es una pregunta fundamental que de entrada quisiera posicionar, ¿verdad? Para vos, pero realmente para toda la ciudadanía, y es cuál es el rol que queremos que el régimen municipal tenga en el siglo XXI, cuál es el rol del régimen municipal en el modelo de Estado que necesita el país en este momento, cuál es el rol del régimen municipal de cara al proceso de descentralización. Creo que son preguntas, digamos, que la pandemia, si siempre han estado ahí, digamos, esas preguntas como preguntas legítimas, creo que la pandemia ha acelerado aún más la necesidad de tener ese debate. Entonces, pues nos hemos enfocado en esa agenda urgente, en la agenda de lo estratégico y felices de poder compartirles un poco qué hemos venido haciendo en ambos rubros. Excelente. Me gustaría que habláramos también acerca de una situación. Me parece a mí, y usted tendrá también su enfoque sobre esto, como que se fue llenando el cántaro poco a poco y ha llegado a un punto en el que ya la tensión ha aumentado. Le ha tocado a usted hasta cierto punto, como decimos, bailar con la más fea, ¿verdad? Todos somos nuevos en esto, los medios de comunicación, los gobiernos locales, el gobierno central, ¿verdad? En la atención de la pandemia y en el momento que usted llega, pues se dan dos situaciones, ¿verdad? En primer lugar, que sigue hablándose de una descoordinación o falta de comunicación con las autoridades locales. Usted lo tiene clarísimo, ¿verdad? Porque ya ha participado en esas reuniones. Y cuando viene la vacunación, viene también que ahora también una solicitud o reclamo, si se quiere ver, de la priorización de la vacunación. Y todo forma parte del mismo conjunto, ¿verdad? Que es, como decíamos, que la cachimba sigue llenando. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Y de qué manera se están buscando mejorar las relaciones con, en términos generales, el régimen municipal? Porque ahí nosotros lo decimos, 82 cantones, 82 realidades. Hablemos del régimen como un todo. Así es. Bueno, primero, digamos, efectivamente ha tocado bailar bastante y como te digo, bueno, eso no es un problema, más bien es un honor servirle a la patria y en un momento en el cual creo que habría muchas personas deseosas de poder tener una oportunidad de servicio, debo decir que más bien pues es un honor, aunque sea complejo y pues sí, desde el punto de vista de inteligencia emocional y de diálogo, conlleva un esfuerzo importante. Lo cierto es que bueno, ha sido, digamos, una labor en la que nos ha correspondido desde el IFAM y también por la confianza que hemos recibido, pues poder mediar en ese proceso de diálogo, que no ha sido un proceso de diálogo sencillo.
Efectivamente, como lo señalas, han habido tensiones importantes en relación a la gestión de la pandemia, en relación a la comunicación con el régimen municipal, en relación al manejo de datos, en relación a la vacunación. O sea, no ha sido un único tema, sino han sido múltiples temas en los que, digamos, en los que nos ha correspondido escuchar empáticamente las posiciones. Y desde esa perspectiva, pues vamos a ver, en relación al tema de vacunación, felizmente ya se está vacunando justamente a los comités municipales de emergencia, ¿verdad? Ya esto ha permitido, digamos, ese diálogo justamente permitió agilizar eso. También se consideró los recolectores de residuos. Esto porque, y esto es muy importante, en algún momento se percibía como una decisión de carácter político, ¿verdad? El tema de la vacunación. Y bueno, evidentemente en el Estado todas las decisiones tienen un fundamento político, pero previo al fundamento político hay un fundamento técnico y en este caso era digamos, esta decisión se daba en el órgano que técnicamente decide cuál es el nivel de prioridad en la vacunación. Ese órgano técnico es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, donde no participa este servidor, es decir, yo, ni el señor presidente de la República, ni siquiera el señor presidente de la Caja, por ejemplo, está en ese órgano. Ese órgano pertenece al Ministerio de Salud, pero es un órgano de carácter técnico compuesto por médicos, inmunólogos, epidemiólogos, digamos, de los profesionales más capacitados que este país tiene en su sistema de seguridad social para poder tomar estas decisiones, ¿verdad? Y ellos son los que han hecho la priorización y justamente, pues a partir de la solicitud del régimen municipal, yo insistí durante algún tiempo en la necesidad de escuchar los argumentos, ¿verdad? Fuera para tomarlos en consideración o bien para descartarlos y darle un carácter técnico a la decisión, ¿verdad? Fuera la que fuera. Y fue así, digamos, como se consiguió una audiencia con la Comisión Nacional de Vacunación, para la cual comparto, tuve que estudiar un montón de papers de salud pública y de COVID y demás, en inglés y justamente para poder hacer una presentación, ¿verdad? Me tocó hacer una documentación, siendo yo no médico, digamos, considerando todos los argumentos que había escuchado el régimen municipal, algunos muy bien estructurados y bien comunicados, otros más desde el corazón o desde el estómago, ¿verdad? Pero bueno, todos los argumentos, todos, sí, exacto, todos puestos sobre la mesa y bueno, agarrar con frialdad un poco todo lo, digamos, de fondo que se tenía que extraer de ahí, complementarlo con este estudio y fue así como pues se hizo un reconocimiento de que había sido una presentación sensata y que de alguna manera eso ponía en consideración la posibilidad. Y bueno, fue gracias, digamos, a ese trabajo, digamos, de diálogo y a esa audiencia, digamos, y a lo que se comentó ese día, que se permitió ya, digamos, priorizar el tema de vacunación. Entonces, por dicha, esa presión hoy la tenemos muchísimo menos. En este momento igual seguimos ya, digamos, esto desde el punto de vista de la decisión, ¿verdad? Ahora viene el tema de cómo opera cada una de las áreas regionales de salud en los procesos de vacunación, que bueno, toda persona que haya trabajado en una organización sabe que hay departamentos más eficientes que otros, ¿verdad? Gente que se mueve más rápido, que tiene más facilidad de coordinar, gente que no. Se dan lineamientos a todo el país, pero no necesariamente ya la implementación todos lo hacen con la misma velocidad, disposición, ¿verdad? Es decir, somos seres humanos y también ahí viene la parte ya más operativa y ahora justamente estamos en eso, dando seguimiento a las zonas donde estamos teniendo problemas de carácter operativo, pues para alinearlos con, valga la redundancia, alineamiento. Okay, entonces sí, ha sido un proceso, digamos, tenso, pero tal vez sí quisiera concluir con que, vamos a ver, tenemos más de un año en esto, Gustavo. No hay quien no esté agotado, ¿verdad? Y también las municipalidades, los equipos técnicos, las alcaldías reciben muchísima presión, ¿verdad? Reciben también descontento, reciben cuestionamientos, muchas veces no tienen la información a mano para poder contraargumentar sobre eso. Entonces ha sido fundamental el entender que estamos en ese agotamiento, pero que a pesar de eso, pues hay que mantener la comunicación y eso es tal vez lo que yo quisiera plantear como el eje fundamental en este momento. Mantener el canal abierto, aunque sea para discrepar, aunque sea para poder, digamos, plantear lo que haya que plantear, pero que el canal se mantenga abierto y que se mantenga con respeto entre las personas. Porque de esa manera podemos gestionar esto, que no es fácil y es muy nuevo. Don Patricio, con respecto al nuevo tema, me parece a mí, que es el de que las municipalidades se involucren en vacunar, en vacunación, bueno, en el tema de vacunación, comprando vacunas, habilitando espacio físico, ¿cómo lo han analizado desde el IFAN al menos?
De acuerdo. De hecho, todo eso ya está decidido. Vamos a ver, empiezo por lo último. Desde el punto de vista logístico, ahora te puedo compartir, terminada esta reunión, un lineamiento que la Caja Costarricense emitió a todo digamos, a toda la estructura territorial para trabajar en conjunto con el régimen municipal en los procesos de vacunación, como se ha venido haciendo en Mora, como se ha venido haciendo en Limón, como se ha venido haciendo en diferentes partes del país. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, eso está totalmente habilitado. Lo mismo está pasando con el tema de la posibilidad de comprar vacunas. Esto es algo en lo que tanto al régimen municipal como al sector privado, debo decir, desde hace tiempo, es un tema en el que ha habido confusión y importante aprovechar este espacio para aclararlo. El gobierno de la República no tiene ninguna, digamos, restricción a que otros agentes compren vacunas. La condición es que se respeten los estándares técnicos de poner buenas vacunas, que es lo que ha hecho justamente la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, habilitando, digamos, vacunas que cumplan con acreditación de las entidades internacionales de mayor prestigio. ¿Esto por qué? Porque pues la idea no es ponerle cualquier cosa a los costarricenses. Esto es un tema de salud pública, puede tener consecuencias sobre la vida y la salud de las personas y por ende, pues sí va a ser, digamos, muy importante que se compren, digamos, vacunas que tengan estándares de calidad. Entonces, en eso no hay ninguna restricción, lo que sí hemos ido pero es que los identificando, estándares ¿verdad? de calidad son las que venden solo gobiernos. Exactamente, pues esa es, digamos, de momento, esa es, digamos, la otra posibilidad, digamos, o lo que tal vez estás planteando es, bueno, que puedan comprar cualquier cosa y puedan poner No, no, cualquier no, cosa. no, no. Si no, tendría, o bueno, un producto que no tiene una calidad garantizada. Veamos el caso de Chile. Chile compró una vacuna, es el país más vacunado de América Latina. Poder revisar vos los datos y corroborarlos como periodista que sos de investigación y ver que el nivel de la pandemia en ese país, a pesar de que tiene un nivel de vacunación altísimo, es muchísimo peor que el de acá, ¿cierto? Sí, sí. Lo mismo pasa con el caso de Uruguay, ¿cierto? Entonces el tema de la calidad de la vacuna, sin lugar a dudas, tiene una relevancia, digamos. Yo no voy a entrar en la polémica porque, pero, o sea, yo estoy claro, los datos de Chile, y sé que la vacuna es la que está también acá en conversaciones del sector privado y y Exacto. régimen municipal, el Sputnik, pero la pregunta que yo, o sea, lo que a mí me genera es, ¿por qué el gobierno dice que las municipalidades o el sector privado pueden vacunar, pero si se sabe que las vacunas que está permitiendo el gobierno solamente se las venden al propio gobierno? Ajá, pero eso, digamos, no es una limitación del gobierno, eso es una limitación de las, digamos, de las casas matrices. Ok. Es decir, el criterio técnico no es, pueden comprar No, solo no es las que un venden al criterio gobierno. político que el gobierno lo dijo, sino que usted lo que me está diciendo es que son las propias casas farmacéuticas las que tomaron decisión. Exactamente. Negocien con Y las lo casas que, farmacéuticas. exacto. Y no es un criterio de carácter tampoco geopolítico, como se ha planteado, y que es porque es un país de procedencia. No, si cualquiera de esas vacunas tuviera una acreditación, eso perfectamente permite habilitarla, digamos, y de hecho es extraño que muchas de estas vacunas no cuenten o no busquen esa posibilidad de habilitación, porque no solo en este país, sino el mercado internacional que se les abriría en mejores condiciones sería muchísimo mayor. Entonces uno se pregunta, si esta es oportunidad de mercado y no se aprovecha, debe haber alguna razón, ¿verdad? Lo Sí. cierto es que las restricciones no están dadas por ninguna otra razón que no sea que cumpla las acreditaciones de estándares de calidad y esa decisión se toma a nivel técnico y tiene que ver con criterios de calidad sobre lo que se le pone a los costarricenses. Si ahora tenemos una cantidad importante de la población en diferentes partes del país, sobre todo en las zonas más vulnerables, que no se quiere vacunar por miedo a la calidad de la vacuna, imaginemos si tuviéramos todavía, digamos, menos estándares cualitativos en la vacuna. Sería todavía más difícil plantear un esquema de salud pública. Claro. Posiblemente a vos te ha pasado, hay mucha gente con mucho miedo con el tema de AstraZeneca. Y a pesar de que el ministro de Salud, el presidente de la Caja y las máximas autoridades se pusieron esa vacuna para evidenciar frente a todos los costarricenses que no hay ningún problema, persiste ese miedo entre gente con altos niveles de educación. Sí. Entonces, imagínate si tuviéramos menos capacidad argumentativa de poder decir, no, costarricenses, estamos usando las vacunas que tienen mayores niveles de acreditación a nivel global, pucha, sería todavía más complicado el tema. Perfecto, muy bien. Don Patricio, firmaron un convenio con ARECEP, con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. ¿Podría comentarnos un poco acerca de ello? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la finalidad? Claro que sí. Tal vez comentar que la firma del convenio viene como parte de un trabajo previo, pero realmente se enmarca en el 50 aniversario del IFAM. El día de ayer se cumplieron los 50 años de que esta institución abrió las puertas. Una institución que surge como un proyecto de ley del ex señor vicepresidente, ex vicepresidente, don Armando Arauz, 2 veces diputado, que concibe como una institución para poder facilitar crédito que propicie el desarrollo local.
En esos 50 años el IFAM ha tenido un rol muy importante en poder construir los primeros edificios municipales de muchos, bueno, con fondos del IFAM, ¿verdad? Que son de todos los costarricenses, construir los primeros edificios municipales, construir los primeros parques, las primeras aceras, inversiones importantes en acueductos, o sea, muchas inversiones que han sido fundamentales. Y justamente en esa conmemoración quisimos enmarcar un trabajo que ya veníamos haciendo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos por lo siguiente. El IFAM acompaña a las municipalidades en temas de servicios, particularmente en temas de gestión de acueductos, en temas de gestión de residuos, y desde esa perspectiva la institución necesita mejorar la capacidad propia y la capacidad del régimen municipal de tomar decisiones con base en criterio técnico tarifario. Hemos tenido muchos problemas en diferentes partes del país porque lo que cuesta el acueducto no es lo que se paga con la tarifa. Lo que cuesta la gestión de residuos no es lo que se paga con la tarifa. Muchas veces por el criterio político, digamos, de algún temor a las elecciones, de algún temor a las, digamos, consecuencias políticas de tomar ese tipo de decisiones. Y lo cierto es que eso ha ido generando insolvencia en muchos de los gobiernos locales que luego derivan problemas muchísimo más graves. En muchos casos, digamos, hay una municipalidad con la que estoy trabajando en este momento, no se tomaron las decisiones de manera oportuna, cambian las autoridades y llega una nueva autoridad que no tenía ningún conocimiento del problema porque no había sido hecho público y le toca, como decimos popularmente, de meter un garrotazo de incremento de tarifa para simplemente poner la actividad al costo y eso evidentemente no debió haber llegado ahí. Entonces el contexto del convenio con la RECEP tiene que ver con que podamos dar un mejor servicio y un mejor acompañamiento técnico a las municipalidades para que las decisiones que tengan que tomar de carácter financiero se tomen con un criterio de servicio público, es decir, de servicio al costo, de mantener, digamos, las mejores condiciones para la gente, pero a la vez que eso se haga de una manera que permita mantener la solvencia y la sostenibilidad financiera en el tiempo. Eso me parece buenísimo. Déjeme Eso es decirle que me parece urgente. buenísimo. Es urgente, Gustavo, porque está generando muchos problemas sociales, políticos y financieros. Y Sí. ese es el tipo de cosas que, como mencionamos informalmente al inicio vos y yo, esas son las cosas que luego salen a la luz, ¿verdad? Y por un acueducto municipal insolvente, se baja la reputación, se perjudica la reputación de todos los que lo están haciendo bien. Claro. Entonces, de alguna manera, pues creemos que es un trabajo muy importante. La ARECEP ha querido darle una visibilidad territorial a su trabajo. A nosotros nos parece que eso es oportuno y por eso decidimos emprender este proceso formal de manera conjunta. A mí me parece, si me permite acotar, en primera instancia, de acuerdo con la Contraloría, los servicios ambientales son de los más deficitarios de los gobiernos locales porque hay un problema, usted lo indicaba, hay un problema de la agilización, digámoslo así, o el ritmo para poder actualizar las tarifas con respecto a las necesidades del servicio, empatar eso, ¿verdad? Exacto. Y hay un tema ahí que se torna más complicado y es el tema político, ¿verdad? Y es cuando las autoridades entran en la discusión del aumento tarifario, la recolección de los residuos, el agua, aseo de vías, todo esto que cubren las municipalidades. Entonces, ya empieza a verse a esa figura, ya sea el alcalde, un regidor, que está impulsando eso como una necesidad operativa, como el malo de la película, ¿verdad? Entonces es que ya llegó Gustavo que quiere aumentarnos el agua a todos, ¿verdad? Exacto. Y se convierte entonces ya eso en un problema que puede ocasionar un problema más grande ya de la gestión como tal, pues se puede hacer una bola ahí grande. Y entonces empiezan las argumentaciones políticas, eso es lo que voy, ¿verdad? Entonces es que es caprichoso, porque eso me parece genial entonces que haya una figura, que haya una entidad como que especializada en el área, que colabore, que al final de cuentas cuando ese alcalde o pues, digamos que el alcalde llegue y diga, vea, aquí está, porque de acuerdo Exacto. con ARECEP ya hablamos y nos pusimos, y este es el aumento, ocupamos un 3% anual de este servicio para poder en 10 años quedar tablas, ¿verdad? A ver si acaso lo Exacto. logramos. Entonces, eso me parece maravilloso. Y calla también esas voces de odio, digo yo, de que esas oposiciones mal concebidas que empiezan también a carbonear a la gente, decir, no, es que es el alcalde, o es que es ese Exactamente que, regidor. o en palabras de la calle, ¿verdad? Se castiga al responsable y se premia al irresponsable. Y así me doy cuenta yo, bueno, usted lo habrá vivido, don Patricio, en este caminar de municipalidades que tienen, no sé, cuántos años de no Ajá. aumentar una tarifa.
Exacto. Y no lo hacen en mucho, y yo le digo, en algunos momentos lo comprendo, porque esas autoridades les da miedo. O sea, les da miedo que se les venga todo el pueblo encima y les haga un despelote. ¿Verdad? Exacto. Y Y entonces, entonces es curioso porque tampoco están dispuestos a trasladar la prestación del servicio a una autoridad nacional. Porque dicen, no, no, este es mi acueducto. Y bueno, ok, está bien, uno entiende, ¿verdad? Eso es muy respetable. Pero entonces tiene que manejarlo bien. Ah, pucha, es que se me complica. Bueno, de ahí no quiere manejar, prestar el servicio de la manera que se necesita y tampoco lo quiere trasladar, de ahí así estamos generando un problema público. claro. Y entonces, como decís, es muy importante que tengan ellos la posibilidad de tener un tercero imparcial, con un expertise técnico al cual se dedica, ningún interés de por medio, que pueda decir, no vean, viendo los números, no las voluntades, sino los números, de necesitamos en el mejor de los escenarios hacer esto. Ojalá hacer esto, pero si no, por lo menos esto, ¿verdad? Me Y desde parece esa muy bien. perspectiva facilitar la toma de decisiones informada con base en evidencia. Excelente, me parece buenísimo eso. ¿Y cómo va a funcionar ya a nivel de ya operativo? Las municipalidades se van a acercar a ARECEP, ustedes van a tener una lista, dice, necesito que me atienda estas que ya están como en números rojos con sus servicios, o cómo es la cosa. Sí, hay un esquema, digamos, que arranca por urgente y es que nosotros como IFAM ya prestamos plata a municipalidades que prestan servicios de esta manera que estamos hablando. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer ajustes muy rápidos ahí, porque la capacidad de pago de varias municipalidades, y es que además cuando, como dicen, ya éramos muchos y parió la abuela, se vino el COVID, ¿verdad? Entonces, municipalidades que, como vos decís, durante años no, digamos, hicieron los ajustes tarifarios respectivos cuando la situación económica no era la que tenemos ahora, ahora está en una situación muy complicada porque tienen que hacerlo en este momento. Entonces, estamos evaluando los escenarios matemáticamente más favorables para la ciudadanía, pero que permitan alguna sostenibilidad del servicio. Entonces, ahí hay digamos, una primera línea de trabajo que es la más urgente y que necesitamos echar a caminar. Pero también, como bien lo planteas, la idea es que a través de la comunicación de las municipalidades con IFAM y ARECEP podamos agarrar, digamos, los casos más urgentes y poder comenzar a brindar acompañamiento. La idea es ojalá poder partir con algunos casos piloto que reflejen, digamos, cómo se implementa esta metodología, que de entrada yo estoy seguro que hay municipalidades que tienen toda la capacidad de hacerlo por sí mismos si el IFAM y la ARECEP desarrollamos una metodología. Claro. Habrá otras que sí necesitarán un acompañamiento. Entonces, primero lo urgente, digamos, de las instituciones que ya tienen un crédito con el IFAM. Segundo, digamos, algunos casos piloto que nos puedan permitir desarrollar el aprendizaje, la metodología, para luego pues hacer la escalable a otras municipalidades. Buenísimo, excelente. Eso me parece pues súper positivo, una buena noticia. Tenemos otro tema y es ya de la cartera crediticia que tiene abierta el IFAM. Yo me imagino que debido a la falta de captación de recursos, bueno, a que bajaron las proyecciones de recolección de tributos, de recaudación de tributos, habrá gobiernos locales muy interesados en seguir financiando proyectos con el apoyo del IFAM. Ok, bueno, te comento varios datos que creo que son importantes para poder, digamos, contextualizar esta conversación. El primero es que el nivel agregado de todas las municipalidades, Gustavo, para el año que pasó, el año del COVID, curiosamente, todas las municipalidades ya habrán escenarios específicos, pero todas las municipalidades en su conjunto no solo no tuvieron menos ingresos que el año anterior, sino más. Esto es un dato bien importante. Es decir, en las municipalidades, si las analizamos como un todo, no hubo, digamos, una disminución de sus ingresos, a pesar de la disminución de ingresos que hubo en otro montón de sectores de la sociedad, ¿verdad? Especialmente pues, la gente que no pertenece al sector público. Entonces, digamos, las municipalidades, primer dato fundamental, no vieron una reducción, digamos, en sus ingresos como un todo. Reitero, habrán casos que habrá que ver en específico. Claro. Eso es un dato muy importante. Segundo dato, de acuerdo a los datos de la Contraloría, el nivel de endeudamiento del régimen municipal reflejado en sus ingresos, es decir, cuánto de los ingresos de la MUNI provienen de financiamiento, no es ni un 5%. Para que te hagas una idea, en comparación al gobierno nacional, hasta hace algún tiempo el gobierno, digamos, más de la mitad de sus ingresos provenían de deuda. En el caso del régimen municipal es menos del 5%. A pesar de que la Contraloría en su momento comunicó un dato que puede ser confuso y es municipalidades duplican su endeudamiento, claro, porque era si acaso el 2%. Entonces, después de haberlo duplicado sigue siendo 5%. Esto significa que el nivel de endeudamiento del régimen municipal es casi ineficiente.
Esto es como cuando una persona hace su casa, en vez de hacerla con un crédito y tenerla rápido y tener ya las condiciones adecuadas, empieza a hacer su casa con lo que le queda del salario, ¿verdad? Y obviamente durará muchísimo tiempo en hacer la casa, en vez de, pues, de hacerla rápidamente y poder aprovecharla y mejorar su calidad de vida. Entonces, vemos que hay una capacidad de pago. Luego hay un nivel de endeudamiento bajísimo que más bien ronda la ineficiencia. Por ende, no estamos hablando de irresponsabilidad fiscal al promover el endeudamiento municipal, más bien estamos hablando de apalancar en un momento en que se necesita crear trabajo y crear inversión, que las municipalidades capten recursos y hagan más infraestructura, más servicios, digamos, presten mejores propuestas de desarrollo local, apalancándose. Además, y tercer dato, nunca el crédito ha estado más barato que en este momento. La tasa básica pasiva, digamos que se utiliza como referencia, ¿verdad? Este indicador que maneja el Banco Central es el que determina los créditos a nivel nacional. Está en este momento en 3.20. Poder revisar ahora después de esta entrevista, no ha estado más bajo en los últimos años. Incluso para 2014, 2013, por ejemplo, recuerdo rondaba el 10%. Ahora estamos en un 3,20%. Eso significa, digamos, y esto ha sido pues por algunas medidas de política monetaria que para contravenir la crisis del Banco Central ha tomado, como disminuir el encaje legal, mantener una política activa de disminución de tasas. Eso significa, digamos, que en este momento nosotros, digamos que antes de toda esta coyuntura, tenemos créditos vigentes a tasas, por ejemplo, el 19%, podrían bajar ya, digamos, de la tasa básica pasiva con una referencia a un 2%, por ejemplo. Y no solamente el IFAM, Gustavo, esto es muy importante, la presión que el IFAM ha venido generando por ofrecer tasas más competitivas al régimen municipal, por supuesto, repercute en el mercado. Y en este momento los bancos también están haciendo un esfuerzo importante por bajar nuestras tasas, porque al final nuestra función no es solamente tener una buena gestión de nuestro propio crédito, sino influir en la capacidad del régimen municipal de acceder a crédito más favorable. Entonces, en este momento es muy importante entender que tenemos municipalidades, digamos, cuyos ingresos, pues, en común todo, se han mantenido, un nivel de endeudamiento muy bajo y un nivel de crédito baratísimo. Esas tres cosas, si las juntamos con el hecho de que tenemos una urgencia de crear trabajo, te da una solución muy clara. Hagamos proyectos estratégicos altos, digamos, en generación de empleo desde el régimen municipal, estructurémoslos como proyectos con seriedad y profesionalismo para que puedan ser objeto, digamos, de un crédito, y así las municipalidades puedan liderar buena parte del desarrollo, digamos, de la reactivación económica de este país. A eso es a lo que el IFAM está apostando, porque en estos 50 años, digamos, de existencia de la institución, buena parte del trabajo se ha hecho en administrar los recursos que el IFAM tiene, no en buscar recursos adicionales. Y lo que hemos hecho, digamos, en los últimos meses es justamente buscar como institución recursos más baratos que permitan poder facilitarle crédito a las instituciones. Esto ha pegado a una labor de carácter interna que justamente hemos venido trabajando con pausa, pero sin prisa, que es la reforma de los reglamentos internos que hoy en día no lo permiten, por ejemplo, para comprar deuda cara y sustituirla por deuda barata. Eso es algo, digamos, que todas las instituciones que en este momento tienen deudas caras pueden acercarse a nosotros justamente para ir conociendo esos casos, porque tan pronto modificamos el reglamento de financiamiento, que ya tenemos una propuesta hecha, que será conocida en la Junta Directiva este miércoles, que ya fue enviada a los miembros de la Junta para su respectiva revisión con el tiempo requerido. Modificado ese reglamento, habilitada la compra de deuda, vamos a poder inmediatamente recibir todas las solicitudes de compra y con eso poder facilitarle, digamos, al régimen municipal estas dos alternativas. Una, o que pague menos cuota, o que la cuota que ya tenía presupuestada la mantenga, pero reciba un buen contingente capital adicional gracias a la disminución de tasas. Y eso es plata para poder hacer, como te decía, para crear trabajo. Entiendo que, bueno, la oportunidad de financiamiento que ofrece el IFAM es para todo tipo de proyecto, pero ¿hay algún tipo específico en el que ustedes se estén inclinando por fomentar, don Patricio, en los cantones? Hay dos líneas, vamos a ver. La primera es que en este momento sí tenemos interés, muy francamente, en que el régimen municipal, o sea, digamos, haga lo que tenga que hacer, porque también para nosotros es difícil determinar qué se hace de lo local, ¿verdad? Que invierta. Exactamente, lo que tenga maduro, lo que considere prioritario. Ahí hay una confianza de la ciudadanía depositada a través de las elecciones, es decir, estas personas son las que definen las prioridades de este lugar y nosotros pues nos ponemos al servicio de eso. Ahora, ya dicho esto, digamos, a nivel más macro, digamos, de modelo de desarrollo en el largo plazo,
Sí, venimos trabajando en conjunto con la GIZ y algunos otros actores en una línea de crédito verde, porque sí, evidentemente el país necesita propiciar que las inversiones sean cada vez más sostenibles e incluso, ¿por qué no?, que aporten al desarrollo regenerativo. Es decir, no solo que no tengan un impacto ambiental negativo, sino que ojalá genere un impacto ambiental positivo, que eso es lo que el país y el mundo necesitan, ¿verdad? Seguir creando trabajo y oportunidades de desarrollo, pero sin menoscabar los recursos de los que vengan, ¿verdad? Porque la cuota que nosotros, digamos, consumimos del medio ambiente, que el medio ambiente no puede regenerar, lo estamos haciendo no en detrimento del medio ambiente solamente, sino sobre todo de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿verdad? Estamos administrando mal su patrimonio futuro. Entonces, esa línea de crédito tiene la finalidad de sí ya definir algunos estándares digamos, de proyecto desde el punto de vista técnico, con, digamos, como decía, con la GIZ, a propósito de ciertos indicadores, digamos, internacionales, que pueden incluso tener condiciones aún más favorables. Esto, digamos, ¿por qué es posible? Porque en el mercado global de crédito existen fondos todavía más baratos que los que Costa Rica tiene para fondear este tipo de proyectos. Y lo que Costa Rica todavía ha tenido muchas dificultades de hacer, y el régimen municipal también, y nosotros también, por supuesto, es aprovechar esa plata barata, ¿verdad? Aprovechar esa plata que está ahí, que más bien está ociosa. ¿Y cómo se aprovecha, Gustavo? Y aquí este es el llamado, digamos, a la acción, estructurando proyectos. Es decir, pasar de las ideas de deberíamos hacer esto o era como, era pasar de esos esquemas más generales a estructurar un proyecto con la metodología de gestión de proyectos, que es algo en lo que también hemos venido acompañando en algunas municipalidades con capacitación, y sé que algunas otras entidades, por ejemplo, CONACAM, perdón, donde hemos trabajado muy de cerca con don Gilbert Jiménez, el señor alcalde de Desamparados, que la preside. También desde ahí se estructuró todo un programa para la formación y gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque necesitamos que los gobiernos locales a partir de identificar las necesidades que hacen lo que son, digamos, muy buenos, puedan también estructurar proyectos con los estándares requeridos de la gestión de proyectos para aplicar un crédito. Entonces, pues vamos buscando la oferta de crédito barato, creando los mecanismos jurídicos para ofrecer esas posibilidades y creando o estimulando, digamos, la demanda desde el régimen municipal, tanto desde el punto de vista de proyectos como de capacidades para gestionar esos proyectos. Excelente, muy bien. Don Patricio, ya vamos cerrando, pero quisiera abrirle la posibilidad, si nos quiere comentar algo más, ya sea dentro de este mismo marco del 50 aniversario del IFAN, alguna otra novedad que se tenga. Claro que sí, Gustavo, agradecerte mucho esa posibilidad. Hace poco hicimos un diagnóstico sobre otro tema que también es muy importante para la ciudadanía, que es la digitalización de los gobiernos locales, que es que tanto sus servicios en línea. Entonces partimos, por supuesto, no de nuestra opinión, sino digamos, de un instrumento técnico que hicimos de diagnóstico con las municipalidades, y recibimos más de 60 respuestas, un diagnóstico bastante amplio, digamos, profundamente robusto, que eventualmente por eso tal vez podamos conversar más específicamente, porque tiene muchos datos que son muy relevantes, pero algunos que sí quisiera comentarte, por ejemplo, es que a pesar de que la mayoría de las municipalidades manifiesta, digamos, un 83%, cuando le preguntas si tiene la gestión, digamos, de trámites en línea habilitada, contesta que sí, un 83%, pero cuando vas al detalle, una cosa es tener un PDF en la página web para que lo bajes y luego vayas a la municipalidad. Eso no es necesariamente un trámite en línea. Otra cosa es que puedas hacer las cosas desde tu computadora sin ir a la municipalidad del todo. Entonces ahí nos dimos cuenta que de ese 83 que mencionaba inicialmente, tener los trámites en línea, por ejemplo, a nivel de usos de suelo, solo un 54% lo tramitan, digamos, en línea, los visados y los permisos de construcción solo un 51%, las patentes solo un 45%, y por ejemplo, el caso de las patentes es crucial para la reactivación económica. Es decir, que una persona que quiere emprender un negocio tiene que ir y desplazarse a la municipalidad y hacer todos los trámites en físico, con el riesgo además que en el marco de la pandemia eso conlleva, ¿verdad? Entonces vemos que hay una gran oportunidad de mejora en ese sentido. Por ejemplo, firma digital incorporada a los instrumentos digitales, solo un 5% de las municipalidades, Gustavo, lo están implementando en este momento. Y entonces ahí también vemos una gran oportunidad, y como te decía, tenemos algunos otros datos adicionales que reflejan que si bien hay un esfuerzo y una mejora, digamos, y creo que hay un interés en esa materia, lo cierto, digamos, es que hay una agenda pendiente. Entonces también sobre eso el IFAM ha venido trabajando en dos grandes temas. Primero, el ofrecimiento justamente de servicios de crédito para poder financiar el emprendimiento de estas obras. Eso es una cosa. Realmente son tres. La tercera, hemos venido tomando casos específicos, como por ejemplo acabamos de concluir con la provincia de Limón, en conjunto con el MEIC, el proceso de la ventanilla única municipal,
más o menos en un mes, con una capacitación que cierre la próxima semana en un cantón, vamos a tener que en toda la provincia del Limón se va a manejar de manera estandarizada las solicitudes de permisos de construcción, de visado y de patentes. Un esfuerzo, digamos, de estandarización de trámites y de mejoramiento. Algo similar estamos haciendo con las ventanillas únicas de inversión con Procomer, en este momento en la región Brunca y así en otras partes del país donde ya se ha avanzado. Entonces, esa es una segunda línea de trabajo. Y la tercera es que también hemos creado una nueva propuesta de software para la gestión contable de las municipalidades, que sabemos que es un tema en el cual hay también una gran cantidad de oportunidades de mejora, y tenemos un servicio que en este momento, digamos que es una nueva versión de un servicio que durante mucho tiempo tuvieron las municipalidades, respecto al cual había mucha disconformidad, debo decirlo. Yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en una municipalidad conocí de primera mano, digamos, la disconformidad que existía en eso, y por eso se rediseñó por completo el programa. Analizamos incluso todas las ofertas que había a nivel de mercado, porque valoramos que tal vez el IFAM no tenía que tener un desarrollo propio, sino poner a competir digamos, a lo privado para obtener la mejor versión, pero ahí nos dimos cuenta que, como pasa mucho en temas de software, que son complejos y pues no todo el mundo puede discernir todos los detalles de eso, pues una cosa es el sistema, otra cosa son los servidores, otra cosa es la ciberseguridad, es decir, hay un paquete, digamos, completo para que usted pueda echar a andar, que no necesariamente, digamos, estaban cubiertos con las ofertas que el mercado tenía. Entonces, trabajamos una propuesta justamente comprensiva para eso, que también invitamos a todo el régimen municipal a conocer, y que también, si en algún momento podemos tener una oportunidad con vos, el director de tecnologías de información, no yo, podrá explicarlo directamente a ese público meta. Excelente. Pues, don Patricio, yo le deseo muchos éxitos, como siempre, cuídese mucho, muy amable por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo, que estés muy bien, y ojalá que podamos seguir compartiendo, porque no nos dio tiempo hoy de ver todo lo que teníamos para compartir, Toda la así que muchas agenda. gracias. Los micrófonos están abiertos, lo podemos programar una entrevista por mes, tal vez si su agenda se Perfecto, lo permite, y estamos aquí a la orden. Gracias. excelente. Muchas gracias, Gustavo, y Y muchas gracias gracias a todas las personas que nos escucharon. Hasta luego. y muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros.